Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Jesús y la justicia. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, si alguien tuvo un paso por este mundo practicando una justicia personal en verdad santa e intachable, ese fue sin lugar a dudas nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Nadie vivió en justicia práctica como Él. La justicia que Jesús practicó era tal que lo hacía inmune ante las críticas y acusaciones de sus enemigos. Podríamos decir incluso que la justicia personal que Jesús practicó lo envolvía como una poderosa coraza que lo hacía invulnerable ante las críticas, burlas y falsas acusaciones de sus enemigos. Podían acusarlo, difamarlo y hablar mal de él, por supuesto, pero nunca pudieron encontrar una sola mancha de injusticia en toda su vida. Esta justicia era tal que Jesús se había hecho muy conocido por todos como un varón lleno del Espíritu Santo, reconocido por hacer el bien a muchos y por liberar a gran cantidad de endemoniados. Es así como Pedro se refirió a Jesús cuando presentó el Evangelio a unos extranjeros romanos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10, 37, 38. Tal vez aquellos romanos nunca habían oído a Jesús en persona, ni visto sus obras de bien con sus propios ojos, pero sin lugar a dudas, la fama de aquellos actos de justicia había llegado a sus oídos, de modo que Pedro podía valerse de esa fama de Jesús para comenzar a predicarles el Evangelio. Así que la fama de Jesús como de hombre que hacía el bien era muy conocida por todos. Y tenemos algunos pasajes en los cuales podemos verlo haciendo el bien a muchos, incluso hasta altas horas de la noche. Dice por ejemplo Lucas 4:40, y a la puesta del sol, todos aquellos que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. La manera en que el evangelista Lucas describe esta escena hace volar nuestra imaginación. Podemos pensar en que, como caía la noche, tal vez alguien encendió una fogata para que hubiera algo de luz, y alrededor de aquella fuente de luz y calor, Jesús iba sanando enfermos, liberando endemoniados, a medida que eran traídos delante de él, sin pensar en su descanso o en su necesidad de comer, solo haciendo el bien porque era el momento de hacerlo. Ahora bien, aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y nos hemos apropiado de su justicia para ser salvos, debemos tomar su ejemplo y vivir en verdadera justicia práctica, haciendo el bien a todos, perdonando, consolando, enseñando la verdad y siendo puros, derechos y honestos en una sociedad que tiene como ley marcada la práctica del mal, la mentira y el engaño, de modo que nuestro andar en justicia sea como una coraza que nos protege en contra de las acusaciones de nuestros enemigos. El apóstol Pedro exhortaba a las primeras comunidades de cristianos y a los cristianos del tiempo presente a vivir practicando siempre el bien, a fin de hacer callar las voces que se alzan acusándolos falsamente, teniendo buena conciencia para en los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 1 de Pedro 3:16. Es decir, la conducta en Cristo de cada creyente debería ser de tal bondad, justicia y rectitud que aquellos que se levanten para acusarlos queden avergonzados y sean llamados a silencio. Es verdad, muchas acusaciones vendrán, pero el creyente en Cristo, mientras se mantenga en la práctica del bien, no tiene nada que temer. Podrán acusarlo como acusaron a su Salvador, pero no podrán acusarlo justamente, sino injustamente. Y alguien que es en verdad justo, solo debería temer el ser acusado con razón, y a nada más que a esto, como dice Pedro un poco antes. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis,
Por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Primera de Pedro 3, 13, 14. Y como dice también poco después, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3, 17. Es su práctica de la justicia como una coraza que lo protege de las acusaciones de sus enemigos. Es su buena conducta en Cristo, su práctica de la bondad, misericordia y perdón como una barrera que no permite que las acusaciones en su contra como hijo de Dios prosperen. Aquellos que le acusan quedan avergonzados como quedaban avergonzados aquellos que acusaban a Jesús y a las primeras comunidades de creyentes. Aquellos que le hacen padecer injustamente. ¿Produce eso dicha en su vida a causa de ser maltratado por hacer el bien, tal cual hicieron con nuestro amado Salvador? Si alguien va a acusarle hoy, si alguien va a murmurar de usted, burlándose o difamándole, ¿lo hará sin razón? ¿Lo hará injustamente porque eso que dice es ciertamente falso? La fama de sus buenas obras y su buena conducta se adelantará a las falsas acusaciones en su contra. ¿Podrá usted imitar el andar en justicia de Cristo, haciendo el bien a muchos, de modo que la práctica de la justicia sea como una coraza que le protege de las acusaciones de sus enemigos? ¿Podrá vivir en este día y todos los días practicando un andar en justicia como Cristo el Salvador? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.